Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. Allá por el mes de mayo, el amigo Adrián del canal Victorian Spirit, con motivo de haber llegado a los 2000 suscriptores, creó un book tag propio inspirado en la época victoriana, con una serie de premisas para cada una de las cuales nos ofrecía una recomendación literaria. Se trata del book tag victoriano. Si queréis saber más sobre esta iniciativa de Adrián y comprender la explicación de cada una de las premisas, os invito a pasaros por su canal y a que veáis el vídeo con el book tag victoriano original. Yo, con el permiso de Adrián, me he permitido hacer este book tag con la idea de ofrecer una serie de títulos que de algún modo se salen un poco de los libros habituales en los que se piensa al hacer este book tag, que suelen ser novelas. Aunque también es justo decir que, por recordar alguno, el amigo Nacho Cerrato incluyó también títulos de no ficción en su propio book tag victoriano. Y en la medida de lo posible, pues pretendo responder a las premisas con títulos exclusivamente de no ficción. Por este motivo, este book tag victoriano estará compuesto exclusivamente por libros de ensayo. Si bien he hecho una pequeña trampa, y es que el primer libro que os comentaré es una novela, aunque intentaré explicaros por qué la he incluido. Vamos a por él. Primera premisa: La Reina Victoria, un libro con más de 1000 páginas. Y la primera trampa, como os he dicho. Yo os voy a recomendar aquí La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Se trata de la obra más conocida de esta autora rusa que, siendo joven, huyó de la Unión Soviética para recalar en Estados Unidos, donde hizo carrera como guionista en Hollywood para más tarde pues explotar como novelista de éxito. Ayn Rand, horrorizada por los efectos de las políticas llevadas a cabo en su país natal, fue una gran defensora de la libertad individual y desarrolló un sistema filosófico propio, el objetivismo, el cual ya queda plasmado en las líneas de La Rebelión de Atlas, su novela más famosa, que, como dato curioso, es el libro más leído en Estados Unidos tras la Biblia. Este es el motivo por el que incluyo este título en esta lista, por ser, digamos, la primera obra de Rand en la que se desarrolla su filosofía objetivista. En La Rebelión de Atlas, que comienza con una de las preguntas más famosas de la literatura norteamericana, ¿quién es John Galt?, Rand nos plantea un Estados Unidos distópico cuya situación económica y social va cuesta abajo como consecuencia del excesivo intervencionismo de la clase política, que pretende controlar absolutamente toda actividad económica, así como beneficiarse de esta. Ante esta situación, los empresarios más relevantes e influyentes del país se ponen en huelga, paralizando su actividad, poniendo al país y consecuentemente a la clase política pues en un brete. El ritmo del libro es vigoroso, si bien es verdad que hay partes que son pesadas y pueden resultar realmente densas, pero como decía María del canal Cumbres Clásicas al hablar del Conde de Montecristo, no pretenderéis estar en tensión durante más de 1000 páginas, ¿no? Y tiene razón, sería agotador. La Rebelión de Atlas es un canto a la capacidad humana para crear e innovar y un alegato en defensa de esta, en el que se denuncia a la vez que los políticos pretenden coartarla y exprimirla en beneficio de dudosos intereses. La novela presenta una serie de personajes principales, los cuales están magníficamente desarrollados, y otros secundarios que dotan al texto de esa sensación de conjunto que tan necesaria es en un libro de semejante extensión. Además, estos personajes van soltando en ciertas ocasiones monólogos en defensa de esa creatividad individual que es identificada como la base de todo progreso, que de verdad son canelita en rama. Una novela polémica, pero que recomiendo muchísimo porque, no tengo duda, os hará pensar y replantearos cosas. Segunda premisa: El ferrocarril, un libro que te conectó con alguien. En este caso, el libro que voy a recomendar lo traigo a este book tag porque fue de los primeros que leí cuando empecé a interesarme por el tema de las finanzas personales, y me pareció tan útil y tan cargado de sentido común a pesar de su simpleza, que me sentí muy identificado y conectado con la comunidad de pequeños inversores privados de España, quienes trabajan día a día en sus responsabilidades diarias, llevan adelante a sus familias, pero a la vez aspiran a poder poseer cierta independencia económica a pesar de las trabas que se encuentran en el camino.
El libro se titula El hombre más rico de Babilonia y está escrito por George Samuel Clason. Este libro ya lo reseñé en este canal cuando os traje 4 libros sobre finanzas personales y es todo un elogio no solo a la cultura del ahorro, sino también a la cultura del esfuerzo y del sacrificio. Ambientado en la antigua Babilonia, a través de varios personajes, el autor nos ofrece unas pequeñas historias que sirven a modo de enseñanzas para inculcar la importancia del ahorro y su correcta gestión. Sin duda, el primer libro que debería leer toda persona interesada en hacer crecer sus ahorros. Tercera premisa, El Imperio Británico, un libro exótico. El siguiente libro no lo definiría exótico por lo que cuenta, que también, sino por cómo nos traslada no solo a otros puntos geográficos del planeta, sino también a otras épocas. Se trata de El liderazgo de los jesuitas, de Chris Lowney. En este libro, el autor, un ex jesuita reconvertido en hombres de negocio, se sirve de las historias de distintos miembros de la Compañía de Jesús para exponernos los rasgos que, según él, son más importantes para ser un buen líder y que no son otros que la autoconciencia, el ingenio, el amor y el heroísmo. Lowney nos lleva a lo largo del texto a los mismos lugares en los que desempeñaron su misión evangélica jesuitas tan reconocidos como Bento de Gois, Mateo Ricci, Christopher Clavius, Francisco Javier, Diego Laínez, Francisco de Borja o el mismísimo Ignacio de Loyola. A través de la historia de estos jesuitas y de la propia Compañía de Jesús, una orden religiosa que lleva camino de cumplir 500 años de existencia, el autor hace un recorrido a los elementos que conforman el verdadero liderazgo, aquel que no solo es capaz de gestionar equipos de personas, sino de sacar lo mejor de estas y hacerlas extraordinarias. Un libro que disfruté muchísimo y que os recomiendo 100%, no os arrepentiréis de leerlo. Cuarta premisa, La guerra de Crimea, un libro con conflicto bélico. La verdad es que pensaba que esta premisa me iba a costar poco, pero ha sido de las más difíciles a la hora de seleccionar el título. Para mí, posiblemente lo más sencillo hubiera sido elegir Las armas y las letras, de Andrés Trapiello, por ser un ensayo que habla sobre escritores e intelectuales durante la Guerra Civil y del que tenéis una reseña en mi canal, pero como ya nombré este ensayo en el BookTag del Instituto Cervantes, pues bueno, no he querido repetirme. Y claro, entonces me ha resultado complicado encontrar otro ensayo en el que hubiese un conflicto bélico como trasfondo. Afortunadamente, recordé entonces el ensayo sobre la tiranía de Timothy Snyder, que también he reseñado ya antes, de hecho una de mis primeras reseñas, así que si le echáis un vistazo, pues perdonad la patética grabación. Este ensayo tiene como subtítulo 20 lecciones que aprender del siglo XX y si bien no tiene como fondo una guerra, sí que habla de cuestiones que desencadenaron conflictos. En este breve ensayo, Snyder pretende alertar sobre el auge de los populismos, poniendo especial foco sobre la figura de Donald Trump, y advierte sobre el peligro que representa sucumbir a la llamada a los sentimientos nacionalistas e identitarios que realizan estos movimientos políticos. Así, el autor recurre a los ejemplos de regímenes totalitarios anteriores, opuestos en ideología, como son el nazismo y el estalinismo, y estructura el libro en una serie de consejos de cara a concienciar a la gente sobre la necesidad de poseer pensamiento crítico y no caer en las garras de estos movimientos que al final lo único que traen son miseria y muchísimo dolor. El ensayo es brutal y ya estáis tardando en leerlo. Quinta premisa, Jack el Destripador, un libro con un final abierto. Esta premisa la he apurado un poco, retorciéndola al máximo creo, ya que el ensayo que os traigo posee un final abierto, pero porque el debate o discusión del que habla sigue vigente hoy día. Os estoy hablando de Keynes versus Hayek, el choque que definió la economía moderna, escrito por Nicholas Wapshott. Este ensayo es una pasada, porque te mezcla historia, biografía, economía y política. A partir de dos figuras enormes en la historia de la economía, como son John Maynard Keynes y Friedrich August von Hayek, y su confrontación en un momento crítico en la historia del siglo XX, como fue el periodo de entreguerras, el autor analiza las posturas de ambos economistas ante los desafíos de la crisis y el nuevo orden mundial que se estaba conformando. La postura de Keynes era que el Estado debía generar actividad para impulsar la economía de un país,
mientras que Hayek abogaba por no intervenir y dejar que fuese el propio mercado el que se autorregulase. En aquel momento, sin duda, el vencedor fue Keynes, pero a lo largo de los años las ideas de Hayek volvieron a la palestra y todavía hoy el gran debate económico sigue siendo el mismo: intervención o libertad económica. Un libro que muestra a la altura de ambas figuras, su respeto personal pero su gran enfrentamiento en las ideas y sobre todo cómo toda esa discusión marcó el camino de la economía actual. Otro indispensable. Sexta premisa: El Príncipe Alberto, un libro con un amor trágico. En esta premisa he jugado un poco con ella y en vez de un libro con un amor trágico, la he reconvertido en un libro con un final trágico, que a su vez he retorcido otro poco, ya que el ensayo que os traigo no es que tenga un final trágico, sino que el personaje que sirve como motivo para exponer todo el argumentario del autor, pues sí que tuvo un final trágico. El ensayo del que os hablo es Aquiles en el gineceo, de Javier Gomalanzón, y tenéis una reseña en el canal. Javier Gomalanzón es uno de los filósofos españoles más interesantes de la actualidad, con una obra que gira en torno a cuestiones que tienen que ver con la ejemplaridad, la dignidad, la ciudadanía, la convivencia y un largo etcétera. Aquiles en el gineceo es el segundo tomo de la llamada Tetralogía de la Ejemplaridad, y su autor se sirve de la historia de Aquiles y su decisión de acudir a combatir a la guerra de Troya para plantear la dicotomía entre vivir una vida ordinaria y ser olvidado, o morir heroicamente y ganarse un lugar en la historia. A partir de aquí va recorriendo la formación del individuo en sociedad, las interrelaciones precisamente entre individuo y sociedad, para lo que recurre a los textos de otros muchos autores que de algún modo u otro pasaron por esta cuestión en sus obras, si bien no de una manera tan de conjunto como lo hace Gomalanzón. Posiblemente podría haber incluido esta tetralogía en el siguiente punto del book tag, pero como no he leído todos los volúmenes, pues bueno, no puedo afirmar algo que, aunque intuyo, no sé con certeza. Séptima premisa: Charles Darwin, una saga que mejora con cada entrega. En el caso de los ensayos, no es fácil encontrar lo que en novela denominamos saga. Lo que sí podemos encontrar es o bien una idea central desarrollada a lo largo de varios libros o un texto dividido en varios volúmenes. Para esta premisa me he decantado por este último caso y por eso os traigo Los enemigos del comercio, de mi admirado Antonio Escotado. En esta trilogía, sin duda su obra cumbre, junto con Historia General de las Drogas, Escotado hace un repaso a la historia de las posturas ideológicas, políticas, económicas y filosóficas que han tenido como centro de sus ataques a la propiedad privada y el comercio libre. El primero de los volúmenes abarca desde el mundo clásico hasta los años que precedieron a la Revolución Francesa. El segundo volumen comienza donde lo dejó el primero y se extiende hasta los comienzos de la Revolución Rusa. Y el tercer volumen se centra en el siglo XX. Esta es una obra descomunal, que desborda conocimiento y que está extensamente documentada. Los 3 volúmenes pueden salir por entre 70 y 80 euros, sin embargo, Espasa tiene una edición en pack digital que cuesta menos de 20 euros y que merece la pena. Aviso para navegantes, es un texto difícil de leer, porque la forma de escribir de Escotado es muy densa, ya que, aparte de no ser una escritura llana, cada frase está pensada para que tengas que pensar sobre lo que el autor está diciendo, por lo que es posible que en ciertos momentos te dé la sensación de que no te estás enterando de nada y requiere de muchísimo esfuerzo por parte del lector. Aún así, como os he dicho, es un ensayo enorme y además lo bueno que tiene es que Escotado es una fuente de erudición, por lo que siempre se aprende algo nuevo. Octava premisa: East End, un libro que explora los bajos fondos. Cuando pensamos en los bajos fondos, lo primero que se nos viene a la cabeza son tipos que trapichean y aquí y allá para ganar dinero fácilmente, lo que los lleva incluso a cometer actos violentos que puedan, pues, acabar en muerte. Esto suele darse en barrios que sufren pobreza, donde son los pobres incautos los que, para salir de la ruina, pues buscan cualquier medio para prosperar. Sin embargo, los bajos fondos también se dan en la política.
Por eso os traigo un ensayo, más concretamente un ensayo biográfico, que a partir de la biografía de un personaje concreto destripa el alma del ser político. Os hablo de Fouché, retrato de un hombre político, del escritor austríaco Stefan Zweig. De este libro tenéis también una reseña en mi canal en la que, ya se ha dicho de paso, destrocé la pronunciación del nombre del autor. Este libro es una delicia y por muchos motivos, por lo bien que está escrito, por la historia del propio personaje, Joseph Fouché, y por la capacidad para analizar los más bajos instintos de los políticos, que en palabras del autor es la raza más peligrosa de todas. Fouché fue un personaje francés que estuvo involucrado en todos los acontecimientos que tuvieron lugar en Francia desde el advenimiento de la Revolución Francesa hasta la vuelta de la monarquía, pasando por los dos periodos bajo el mando de Napoleón. Fouché estuvo detrás de todas las grandes decisiones que se tomaron en aquel país, siendo siempre decisivo, pero manteniéndose entre bambalinas, observando a todos, eligiendo a quién juntarse y dar su apoyo y a quién traicionar en cada momento. Un libro que no os podéis perder porque es totalmente apasionante. Novena premisa: Opio en Láudano, un libro que engancha. Este lo tenía bastante claro y no podía ser otro ensayo que mi mejor lectura de 2019, La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Otro libro que ya reseñé en mi canal y del que también os hablé cuando os compartí mis 5 libros de divulgación que me abrieron la mente. Poco tengo que deciros de este libro que no haya dicho ya. Es un texto excelente, escrito de una forma que hace que no te puedas despegar de él y que necesites avanzar cada vez más, porque conforme vas leyendo más y más, vas comprendiendo más cosas y te das cuenta de muchas otras que ocurren hoy día. Ya os expliqué que en La mente de los justos Haidt analiza la forma en que las personas nos formamos nuestros juicios morales y las diferentes aproximaciones a los fundamentos morales que tienen las personas de izquierdas y aquellos que se consideran más conservadores. Un ensayo ágil, fresco y de un interés enorme que tenéis que leer sí o sí. Os aseguro que será una gran lectura. Décima y última premisa: William Turner, un libro muy atmosférico. Y en esta última premisa, en la que hay que recomendar un libro en el que su lectura sea capaz de generar esa sensación de estar en el lugar o el momento del que te habla, voy a elegir un ensayo político que no es que te genere esa sensación todo el tiempo, pero al menos en mi caso sí que lo hizo uno de sus capítulos. Os estoy hablando de Las virtudes cotidianas, de Michael Ignatieff, del que también tenéis reseña en el canal. En este maravilloso ensayo, el autor realiza un exhaustivo trabajo de campo en distintas localizaciones alrededor del mundo con el objetivo de contestar a 2 preguntas. La primera de ellas: ¿de qué manera influye la globalización en los valores? Y la segunda: ¿están experimentando también una globalización los valores sobre los que se construyen las sociedades? A lo largo de distintos países, Ignatieff nos muestra con casos concretos de qué modo se relacionan los derechos humanos con las virtudes cotidianas. Y es en el capítulo sobre la antigua Yugoslavia donde el autor te genera una sensación de tristeza inmensa cuando ves de qué manera personas que días antes eran amigas o incluso familia se hicieron un daño atroz como consecuencia de simplemente defender unas ideas. Brutal este capítulo, de verdad, una lectura no dura, pero sí tristísima. Sin duda, Las virtudes cotidianas es un ensayo delicioso y muy enriquecedor para los tiempos que vivimos. Y hasta aquí mi book tag victoriano de no ficción. Espero que los títulos que os he recomendado os resulten interesantes y que os anime a leer alguno de ellos. Si habéis leído algún otro ensayo que también pudiera encajar en cualquiera de las premisas, pues no dudéis en dejármelo en los comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado el book tag, no dejéis de darle a me gusta, compartirlo y ya de paso, si queréis, por supuesto, podéis suscribiros a mi canal.
Nada más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final, espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!